En el año 1992, específicamente el 16 de mayo de 1992, cuando se aprobó la ley 1192 del Código Tributario de la República Dominicana, que tenía varios capítulos, eso fue una ley que se aprobó bajo el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, se estableció que la base imponible del impuesto selectivo al consumo para bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillo sería los precios al por menor. República Dominicana es un país realmente anecdótico, interesante, especial definitivamente. En ningún otro país del planeta toma 25 años identificar un mecanismo preciso para calcular cuál es el precio de venta al por menor de una cajetilla de cigarrillo, de una botella de cerveza o de un litro de ron. Solamente en un país como República Dominicana existe esa situación donde nos tomó 25 años poder empezar a aplicar lo que decía la ley aprobada el 16 de mayo de 1992. Múltiples secretarios de Hacienda, directores de impuestos internos, por alguna razón decían que aquello era imposible. En un momento yo recuerdo que se le echó la culpa, se le quiso echar la culpa al Banco Central, que decía, no, que el Banco Central se dilata en darnos la información sobre los precios de venta de estos productos. Una cuestión extraña porque el Banco Central, si a uno le consta que mensualmente hace su encuesta, y uno pensaría que el ministro de Hacienda puede pedirle al Banco Central que le envíe todos los meses esa información. Eso no es algo tan complicado porque es una información que se captura fundamentalmente a dos niveles, a niveles de supermercado y a niveles de colmado, y por lo tanto es muy fácil calcular un precio promedio ponderado del precio de venta al por menor de una cajetilla de cigarrillo, de un litro de ron, de whisky, de lo que sea. Bueno, no se pudo, realmente no se pudo durante los últimos 25 años hacer esa identificación, esa determinación del precio al por menor, hasta que ahora el presidente Danilo Medina emite a principios de enero del año 2018, es decir, 25 años después, un reglamento donde la DGI explica claramente cuál va a ser el mecanismo para identificar ese precio al por menor. Una pequeña fórmula sencilla, una álgebra elemental que permite calcular este precio y de ahí deducirle los impuestos correspondientes, tanto de ITEVI, etcétera, para saber cuál es la base definitiva. ¿Qué ha costado durante 25 años este rezago? O sea, habría que sentarse año por año para ver el dinero que se dejó de percibir, pero se estima que en el año 2017 esa pequeña diferencia entre el mecanismo que se usaba para determinar el precio base, que no era más que el precio al por mayor más un factor de ajuste que se había establecido por reglamento a nivel de la DGI, ahora al cambiar al precio al por menor, se estima que esa diferencia puede ser entre un 12, un 13, un 14%, y en consecuencia podríamos estar hablando que entre cerveza, alcoholes y cigarrillo estaríamos generando unos 700 millones de pesos adicionales conservadoramente. Alguien dirá, pero eso es insignificante. No, eso a su vez alimenta la base del ITEVI y genera otro incremento adicional. O sea, no es una suma despreciable. Con 800 millones de pesos es mucho lo que un gobierno puede hacer en términos de gasto social. Y si usted lo estima y lo lleva a valor presente en un periodo de 25 años, es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero este es un tipo de lección que nosotros tenemos que aprender los dominicanos para comprender el por qué es que nosotros estamos metidos permanentemente en tensiones fiscales. Cuando usted tiene organismos del Estado que en vez de estar defendiendo las finanzas públicas, muchas veces a mí me tocó ver el caso de hace muchos años del ministro de Hacienda
que parecían ser más representantes de los intereses privados, incluyendo también directores de rentas internas y de impuestos internos, parecerían estar más preocupados por el bienestar de las empresas productoras de cigarrillos, de bebidas alcohólicas y de cerveza, que de las finanzas públicas. Entonces hay una especie a veces de que los roles se confunden y en consecuencia al final terminamos enredados en las cuentas fiscales con menos capacidad de recaudación. Y esta es apenas una muestra de una multitud de decisiones que existen en nuestras reglas fiscales, en nuestros sistemas tributarios, que incapacitan al Estado de percibir un nivel de recaudación más o menos razonable, un nivel de recaudación que permita llevar el déficit fiscal a un nivel más o menos más manejable que el que tenemos actualmente. Y este es un tema que a mucha gente le preocupa porque dice, bueno, pero tenemos una deuda enorme. Bueno, quizás la deuda hubiese sido un poquito menor si desde el año 92 comenzamos a cobrar estos impuestos selectivos al consumo sobre la base que decía la ley, que eran los precios al por menor, y no bajo un adefesio que alguien se inventó y que las empresas han defendido con mucha valentía para que eso no se modifique. Sabemos que hay un gran disgusto hoy en el sector de estos tres bienes porque dicen que esto va a ser un golpe mortal contra el sector. Yo particularmente no creo que va a ser un golpe mortal. Es una suma hasta cierto punto no muy significativa de pagos de impuestos adicionales y de todas maneras este es un impuesto que no es sobre la renta, es un impuesto que lo termina pagando el consumidor de esos productos y en consecuencia las empresas no pueden decir que es algo que persigue hacerle daño particularmente a los capitales privados que están en esas actividades productivas. Nosotros creemos que este es un paso de avance de la administración del presidente Danilo Medina. Hay que felicitar al presidente, al Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Impuestos Internos, de que hayan tomado, aunque haya sido un poco tarde, pero que hayan tomado finalmente una decisión que debió haber sido o puesto en ejecución desde mayo o junio del año 1992. Hay otras acciones que estaban ya metidas dentro del presupuesto, que están aprobados en el Código Tributario y que pensamos también que hay un espacio considerable ahí para mejorar las cuentas fiscales. Y estamos refiriéndonos al tema de la introducción ya con fuerza dentro de nuestro sistema tributario en el ámbito eminentemente de lo administrativo, de la figura del agente de percepción. Todo el mundo conoce la figura del agente de retención, es muy conocido ya, el agente de retención que retiene el impuesto sobre la renta, en algunos casos se retiene parte del ITEVIS también, pero hay una figura que es el agente de percepción que puede jugar un rol considerable para ir fomentando la necesaria formalización de nuestra economía. Nosotros tenemos una economía altamente informal, donde parte de la queja de los que pagan impuestos es que dicen, pero es que nosotros estamos cargando con los impuestos nuestros, mal los de aquellos sectores que operan en la informalidad y que tributan muy poco o que tributan únicamente aquellos impuestos que no tienen forma de eludir. Entonces, el Código Tributario nuestro del año 92 creó la figura del agente de percepción. La agente de percepción no es más que un intermediario grande en la economía que puede retener o percibir anticipadamente impuestos que le toca pagar a un tercero que está en una cadena más abajo de la distribución final. Si ese que está más abajo está trabajando o laborando en el sector informal de la economía, el valor del producto marginal del trabajo que hace el agente de percepción es extraordinariamente alto, porque va a retener un impuesto que prácticamente es imposible para la DGI tratar de capturar. En el país, por ejemplo, tenemos nosotros más de 90.000 colmados, tenemos multitud de salones de belleza, tenemos multitud de talleres de mecánica que consumen muchísimos aceites, etc.
Hay colmados que consumen aceite, que consumen leche, que consumen una mantequilla, una gran cantidad de productos. Muchos de esos productos están grabados por el ITEVI, pero el ITEVI en la práctica solamente está operando cuando los fabricantes transfieren bienes a supermercados, a negocios que están más o menos formalizados. Una vez eso llega a los colmados, hay una parte de la base del ITEVI que se pierde, que es la diferencia entre el precio de venta al detalle al final y el precio de venta al fabricante. Entonces, muchos países, Brasil ha sido un líder y ha sido muy efectivo con este tipo de práctica, han establecido un mecanismo donde, conociendo el precio de venta final, pueden calcular cuál sería el ITEVI que le corresponde entre el paso del precio al fabricante a ese precio al final, al consumidor final que vende el colmado. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Se convierte en agente de percepción por designación que haga la Dirección General de Impuestos Internos y retiene ese componente. Y lo retiene a sabiendas de que hay un precio de venta al cual va a vender el colmado, calcula cuál sería el ITEVI que ese colmado tendría que pagar. Le dice al colmado, no te preocupes, yo lo voy a pagar por ti, pero en tu factura que yo te voy a meter a ti, va a estar ya incluido eso como un costo que tú vas a tener que imputar. Entonces, ahí el trabajo lo hace, digamos, una fábrica de cerveza, una fábrica de ron, una fábrica de cigarrillos, y se acabó el problema. Entonces, la DGI, sus escasos recursos en términos de personal, lo puede concentrar en trabajar en estos agentes de percepción que son grandes contribuyentes, van a pasar a ser una especie de socios de la CDI, de la DGI. En algunos países incluso se le da una pequeña comisión por ese servicio que van a hacer. Es algo que incluso en República Dominicana se podría contemplar. Y de seguro que eso ayudaría a que poco a poco estos sectores informales, no es que ellos se van a encontrar con que la DGI lo va a estar visitando, no lo va a estar visitando. Alguien va a hacer ese trabajo ex ante por ellos, y ellos en consecuencia no tienen que tener contacto con la DGI. Pero muchos después van a decir, bueno, pero si yo estoy pagando todos los impuestos, en la práctica lo estoy pagando con este agente ya de percepción. Ya para mí el costo de transacción de yo formalizarme es más bajo, porque ya estoy contribuyendo. Entonces, eso puede crear una avenida para que algunas empresas del sector informal de nuestra economía comiencen a entender los beneficios que podrían obtener de una formalización, siempre y cuando nosotros no los abarrotemos de regulaciones excesivas y absurdas que realmente esos sectores no están en capacidad de absorber. Pero creemos que esta es una reforma eminentemente administrativa porque está en el código, no es una figura que se está creando, la de la agente de percepción, que si se sabe manejar y se identifican 10, 20 industrias y comercios grandes que hacen las veces de fabricantes o de distribuidores de productos de consumo masivo, podríamos tener un fuerte crecimiento de la base imponible de un ITEVI, de productos que están grabados, que por el hecho de que una parte de ellos se entranza en la informalidad, ese ITEVI se pierde. En la medida en que el Estado comience a recibir estas recaudaciones de fuentes que están grabadas, pero que al estar en la informalidad no pagan, es más probable que en una futura reforma fiscal aumente la viabilidad de que la reforma involucre rebajas impositivas. Que al estar todo el mundo tributando, en vez de tener un ITEVI entonces de 18%, podamos tener un ITEVI quizás de 16% o de 15% con una base más amplia y donde la informalidad, vía el agente de percepción, implícitamente esté pagando también y esté contribuyendo con el pago del ITEVI. Particularmente a mí no me parece bien que un supermercado tenga que hacer su declaración y termina pagando su ITEVI y un colmado que muchas veces vende un poco más caro no lo pague. No es correcto. Yo creo que al final de cuentas, como ese es un impuesto que lo paga el consumidor y no lo paga ni el supermercado ni el colmado, al final a los consumidores le tenemos que cobrar a todos el ITEVI por los productos que estén grabados. No puede ser que el consumidor que compra en el supermercado pague el IVA, pero el que compre en un colmado, hasta cierto punto, en vez de pagar ese IVA, porque quizás está vendiendo el colmado
más caro incluso que el supermercado, pero lo que está transfiriendo es una renta al operario de ese colmado. Y en el fondo lo que está pagando es como un impuesto directo que va en beneficio del dueño del colmado. Yo creo que estas son el tipo de mejoras administrativas que se pueden ir ejecutando en lo que se crea un ambiente en el país vía una reingeniería masiva del gasto público para que en un futuro podamos tener un espacio propicio para una reforma fiscal integral. Mira, Andy, todos los puntos que tú tocaste son muy interesantes. Tú sabes que me gustaría abundar un poquito más sobre cada uno de esos puntos, pero vamos a hacerlo después de la pausa. Vale.